través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación en Academia Libre, más que Alemania, pero menos que Francia. Así es la inversión en educación de España frente a otros países europeos. Es el tema que aporta el portal neutral.es. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, habló sobre la promesa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de mejorar la inversión en educación en España en una rueda de prensa de su partido, Sumar, el pasado 22 de enero. El gasto en educación de España está alrededor del 4,3% del PIB, mientras que los países de la OCDE se sitúan en el 5%, aseguró Urtasun. La inversión en educación de España se situó en un 4,9% del Producto Interior Bruto, PIB, en 2021, último año disponible para las cifras, según los datos definitivos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, una cifra similar a la que cita Urtasun. Por su parte, los datos de Eurostat indican como antecedente provisional que la inversión educativa en España en 2021 fue del 4,6% del PIB. Según la Oficina Europea de Estadística, la inversión española en educación iguala o supera a la de países del entorno como Alemania, Italia o Portugal, aunque es más baja que la de Francia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, compuesta por 38 países en distintos continentes, también publica una estadística sobre la inversión en educación. Los últimos datos disponibles corresponden al año 2020 y en ese momento España gastaba un 4%, por debajo de la media que se situaba entonces en el 5,1%. Los expertos consultados por neutral.es apuntan que, aunque en los últimos años la inversión ha mejorado, su recorrido histórico no es tan alto. Además, a eso hay que añadir que cada comunidad autónoma tiene las competencias de educación sobre su territorio, lo que también implica que gestionan la inversión que llega por parte del gobierno central. Esto puede, asimismo, generar desigualdades. Los últimos datos de inversión en educación de Eurostat por parte de los gobiernos centrales de los países de la Unión Europea reflejan que España está por debajo de la media comunitaria, mientras que la media de los Estados miembros fue de 4,8% en 2021, en España se invirtió un 4,6% sobre el PIB, según el mismo portal europeo. Aún así, otros países como Portugal, con 4,6%, Alemania con 4,5%, Grecia con 4,1%, Italia con la misma cifra o Irlanda con solo un 3%, invierten en educación lo mismo o menos que España. Por otro lado, Francia invierte más, con un 5,2% a la fecha. Además de los datos de Eurostat, la OCDE también contempla cuánto invierten los países del mundo en educación, también respecto del PIB. En este caso, los últimos datos se refieren a 2020 y España alcanza un 4,04%, es decir, por debajo de la media de la OCDE situada, como señalábamos, en un 5,1%. Según la estadística de la OCDE,
Otros países europeos como Francia con 4,67% o Portugal con 4,14% invierten más que España, mientras que Alemania con 4,01% o Italia con 3,63% invierten menos. Según la estadística de la OCDE, otros países europeos como Francia con 3,53% o Portugal con 3,38% invierten más que España, mientras que Alemania con 2,9% o Italia invierten menos, en este caso con 3,01%. Julia Díaz, secretaria del área de educación de Coalición Sindical Independiente de Trabajadores, y Juan Carlos Sampedro, profesor de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo, explican a Neutral.es que el gobierno central determina las cantidades de inversión en educación para las diferentes comunidades autónomas, pero al ser ellas las que tienen las competencias, son las que deciden cómo invertirlo. Para Díaz, debería haber unas líneas más marcadas por parte del Ejecutivo, unos criterios comunes o un acuerdo para que todas las comunidades sigan una misma dirección. Sampedro indica que al final existen políticas diferenciadas. Esto resulta más llamativo, según los analistas, cuando hay un cambio de legislación o hay que adaptar el sistema educativo a nuevos retos, como la digitalización de las aulas. Cada vez que se produce un cambio de ley, hay que volver a reordenar el sistema educativo. Los profesores a pie de aula deben aplicarlo, pero tampoco reciben formaciones específicas para ello, asegura Díaz. Añade que poner parches a través de la inversión no es la solución. Debería ir dirigida a aspectos como la formación del profesorado o la mejora de los salarios, algo en lo que coincide Sampedro. La última ley de educación, aprobada en 2020, se pudo haber previsto, pero cayó como un astronauta. No ha habido suficiente inversión ni apoyo al profesorado en España, mientras que en otros países esta problemática se identificó antes, asegura Sampedro, al referirse a esta escena que nos muestra las cifras comparables entre España y otros países de la Unión Europea respecto de la inversión anual en educación. Por cierto, ya quisiéramos estas cifras en América Latina y en Chile, desde luego, pero no deja de ser interesante analizar cómo estos datos varían de un país a otro, y en el caso de España, que nos llega muy de cerca porque además de compartir cultura y lengua, son dos países que tienen una gran cantidad de acuerdos de cooperación a nivel educacional y académico. Las diferencias también se marcan más allá de las cifras brutas por concepto de perfil de inversión, es decir, cuáles son las estrategias que las diferentes zonas de España de manera autónoma aplican en este punto. Allá los expertos dicen que debiese haber una entrada más relevante del Poder Ejecutivo en una estrategia nacional de educación. ¿Qué pasa cuando se sugiere eso en Chile? La derecha y los sectores ultraconservadores montan un escándalo sin fin. Parece que es interesante justamente la discusión que en ese plano se está dando entre los expertos en educación en España y en el viejo continente. Una mayor incursión estratégica del Estado a nivel central en la educación de todo el territorio resulta a todas luces recomendable. En Academia Libre, la música tiene historia, con Laura Montoya. En esta ocasión presentaremos al compositor, intérprete, poeta, dramaturgo y novelista brasileño Francisco Buarque de Holanda, más conocido como Chico Buarque.
Chico Buarque nació en Río de Janeiro el 19 de junio de 1944. Es el hijo menor del historiador y sociólogo Sergio Buarque de Holanda y la pianista y pintora María Amelia Cesario Alvi. Sus hermanas Miucha, Ana de Holanda y Cristina también son cantantes. En 1953 la familia se muda a Italia porque su padre es contratado como profesor por la Universidad de Roma. Allí Chico compone sus primeras letras, marchiñas de carnaval. Aprende inglés e italiano. Su casa de Roma es frecuentada por personalidades de la cultura brasileña, entre ellas Vinícius de Moraes, de quien más tarde se convertiría en amigo y compañero. En el colegio siempre se le ve con un libro en la mano. Lee los clásicos de la literatura francesa, alemana y rusa, y solo se interesó por la literatura brasileña después de que un colega lo criticara por leer solo a extranjeros. Desde muy joven mostró un gran interés por la música. Las tradicionales zambas de Noel Rosa, Ismael Silva, Ataúlfo Alves y también las canciones de Elvis Presley y The Platters. Pero fue el disco Chega de Saudade de João Gilberto en 1959 el que cambió definitivamente su relación con la música. Lo escuchó con tanta insistencia y repetidas veces que irritó a sus vecinos. Ni siquiera su hermana Miucha, que luego se casaría con João Gilberto, podía soportar escuchar el mismo sonido una y otra vez. En 1963 ingresa a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo. Debuta como músico y compositor en 1964 y pronto se hizo una reputación a través de su participación en festivales musicales y programas de televisión. Su primer álbum mostraba el trabajo por venir, zambas pegadizas caracterizadas por juegos de palabras creativos y un trasfondo de nostalgia trágica. Después del golpe de Estado en Brasil de 1964, Chico empezó a escribir sobre la dictadura, evitando la censura al usar analogías crípticas y juegos de palabras. Su cada vez mayor actividad política y su colaboración con cineastas, dramaturgos y músicos en trabajos que protestaban contra la dictadura militar de Brasil le valió ser arrestado en 1968 y luego el exilio a Italia en 1969. Chico Buarque regresó a Brasil en 1970 y en 1973 escribe la canción Cálice, que fue compuesta por él en conjunto con Gilberto Gil, ya que juega con las palabras portuguesas para cállese, cálese y cáliz, el título de la canción, para cantar sobre la opresión militar bajo la apariencia de relato bíblico. Los invito a escuchar Cálice, compuesta junto a Gilberto Gil, que forma parte del álbum lanzado en 1978. Esta versión es interpretada por Chico Buarque y Milton Nascimento porque Gilberto Gil había cambiado de disquera cuando fue grabado. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta
afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, Pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Hemos escuchado la canción Cálice de Chico Buarque interpretada junto a Milton Nascimento. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta sección de Academia Libre donde hablamos de actualidad científica y los nuevos hallazgos en las diferentes especialidades, nos referimos en esta ocasión a los nuevos descubrimientos que tienen que ver con el Homo neanderthalis. Los últimos hallazgos al respecto han demostrado que esta subespecie del género Homo poseían habilidades que los hacían bastante más complejos de lo que se pensaba. Los nuevos hallazgos indican que los neandertales usaban pegamento para unir partes de sus herramientas. Se han hallado pruebas de esta práctica en empuñaduras de utensilios de hace 40.000 años, muy bien conservados. El descubrimiento de este adhesivo, que supone una solución técnica compleja, implica un alto nivel de cognición. Dentro de la colección del Museo de Prehistoria e Historia Temprana de Berlín, en Alemania, se custodian varias herramientas de piedra utilizadas por el Homo neanderthalis durante el Paleolítico Medio. Estos objetos se encontraron en el departamento de la Dordoña, al suroeste de Francia, y hasta ahora no habían sido examinados tan en detalle.
un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, la Universidad de Tubinga y los Museos Nacionales de Berlín, estos dos últimos en Alemania, han redescubierto estas piezas durante una revisión interna. Las herramientas fueron utilizadas hace entre 120.000 y 40.000 años en este lugar denominado Musteriense, correspondiente a una cultura atribuida a los neandertales, y conservan partes de restos de un pegamento multicomponente para unir piezas. La excavación de la colección la llevó a cabo el arqueólogo suizo Otto Hauser a principios del siglo XX. En el yacimiento respectivo se encontraron dos individuos. Uno es un neandertal juvenil, cuyo enterramiento fue descubierto por Hauser en 1907 y vendido a Berlín. En la actualidad solo se conserva el cráneo del individuo. El esqueleto fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. En 1914 se descubrió otro esqueleto, el de un niño pequeño. Ambos proceden del abrigo rocoso interior, pero los artefactos aquí examinados proceden del superior, explica Iwa Dutkiewicz, conservadora del Museo de Prehistoria e Historia Temprana de los Museos Estatales de Berlín y autora principal del artículo que publica la revista Science Advances. Este hallazgo revela una construcción sorprendentemente sofisticada. El uso de adhesivos con varios componentes, entre ellos diversas sustancias pegajosas como resinas de árboles y ocre, se conocía hasta ahora como obra de los primeros humanos modernos, Homo sapiens de África, pero no por los primeros neandertales de Europa. En conjunto, el desarrollo de adherentes y su uso en la fabricación de estos objetos se considera una de las mejores pruebas materiales de la evolución cultural y las capacidades cognitivas de los primeros humanos. Como parte de su tesis de licenciatura, 280 artefactos fueron examinados por el investigador Gunther Möller. Descubrió restos de ocre en 5 de las piezas y las dio a conocer. Enseguida quedó claro que no se trataba solo de restos de sedimentos. Las trazas siempre recorren los artefactos y también se pudo identificar restos de otro material que entonces aún no se conocía. La sospecha de que se trataba de pegamento fue finalmente confirmada por Patrick Schmidt de la Universidad de Tubinga y su equipo. Un examen microscópico de las huellas de uso en estas herramientas de piedra reveló que los adhesivos se utilizaban de ese modo. Estas herramientas asombrosamente bien conservadas muestran una solución técnica muy similar a ejemplos de otras fabricadas por los primeros humanos modernos en África. Pero la receta exacta refleja un, entre comillas, giro neandertal, que es la producción de empuñaduras para herramientas de mano, según sostienen los investigadores.
en especial Radu Jovita, profesor asociado del Centro para el Estudio de los Orígenes Humanos de la Universidad de Nueva York. Los objetos habían estado envueltos individualmente y sin tocar desde los años 60. Como resultado de esto, los restos adheridos de sustancias orgánicas estaban muy bien conservados. En la región donde fueron descubiertas estas herramientas, el ocre y el betún tuvieron que recogerse de lugares distantes, lo que supuso un gran esfuerzo, planificación y un enfoque específico, según los autores de este trabajo. Mezclar los materiales que tampoco se encuentran en el mismo lugar para producir una sustancia que se adapte con precisión a las necesidades es una proeza cognitiva de primer orden. Hay que saber dónde conseguir las materias y planificar su uso en el futuro, recogerlas a un gran coste y transportarlas a larga distancia. Y durante la producción, saber exactamente qué tipo de producto final se quiere conseguir, además de tener suficiente experiencia para poder producirlo de manera eficaz. La mezcla era lo suficientemente pegajosa como para que una herramienta de piedra se quedara pegada en ella, pero sin adherirse a las manos, lo que la convertía en un material adecuado para un mango. Los neandertales, nuestro pariente más cercano, también pensaban en el futuro durante periodos de tiempo tan largos. Hemos encontrado 5 piezas con estos restos. Sin embargo, suponemos que esto se producía y utilizaba con regularidad, es decir, que formaba parte del repertorio del comportamiento normal de la especie, argumenta Iwa Dutkiewicz. De estas distancias se desprende que los neandertales eran muy móviles, conocían bien su entorno y dónde conseguir buenas materias primas. También que planificaban con mucha antelación. Sabían exactamente qué productos querían fabricar y hacían todo lo posible para conseguir estos resultados. Fueron capaces de producir materiales a partir de varios componentes que no se encuentran en la naturaleza, recalca la investigadora. Los investigadores descubrieron restos de una mezcla de ocre y betún en varias herramientas de piedra, como raspadores, lascas y cuchillas. El ocre es un pigmento natural de la tierra. El betún es un componente del asfalto y puede producirse a partir del petróleo crudo, pero también se encuentra de forma natural en el suelo. Lo que demuestra este estudio es que los primeros Homo sapiens de África y los neandertales de Europa tenían patrones de pensamiento similares. Sus tecnologías adhesivas poseen el mismo significado para nuestra comprensión de la evolución humana. Nos sorprendió que el contenido de ocre fuera superior al 50%. Esto se debe a que el betún sacado al aire puede utilizarse inalterado como adhesivo, pero pierde sus propiedades cuando se añaden proporciones tan grandes de ocre, según se ha señalado desde la Universidad de Tubinga.
Las herramientas mostraban dos tipos de desgaste microscópico. Uno es el típico pulido en los bordes afilados, que generalmente se produce al trabajar otros materiales. El otro era un pulido brillante, distribuido por toda la presunta pieza de mano, pero no en otras partes, que los investigadores interpretan como el resultado de la abrasión del ocre debida al movimiento de la herramienta dentro de la empuñadura. Los adhesivos compuestos se consideran una de las primeras expresiones de los procesos cognitivos modernos que siguen activos hoy en día. Es así que los científicos no descartan por completo la posibilidad de que se produjera una transferencia de conocimientos, pero esta podría haber ido en cualquier dirección. Cuando vemos cuánto tiempo y con qué éxito vivieron los neandertales en Europa, es difícil imaginar que lo hubieran aprendido todo de otra persona. Fabricaron artefactos de piedra durante más de 300.000 años y los utilizaron con éxito. ¿Por qué no habrían encontrado la manera de fabricar asas u otros utensilios? El hecho de que haya tan pocas pruebas de ello se debe a las condiciones de conservación. Es una suerte que estos diminutos restos hayan sobrevivido y puedan analizarse ahora con métodos modernos. Es una prueba sólida de que las habilidades de los neandertales sobresalen mucho más de lo que se había pensado. Hay que recordar que muchas de las destrezas que sorprenden a los investigadores actualmente se han podido apreciar en otros ámbitos, entre ellos algunos de los artefactos neandertales descubiertos como trozos de fibra de madera retorcida unidos a una lasca de piedra modificada que fue hallada en Francia en 1917, sugieren que al menos algunos de los neandertales sabían fabricar cuerdas, por ejemplo, lo que podría haber abierto la puerta a la fabricación de otros objetos, como ropa, bolsas, redes y tapetes. Además, con respecto al famoso arte rupestre, hallado en muchos yacimientos de Europa y otros lugares, hasta hace muy poco se pensaba que ninguno de ellos correspondía a una autoría neandertal. Pero en el año 2018, un estudio publicado en la revista Science demostró que las líneas y puntos pintados en las paredes de varias cuevas de España debieron ser obra de neandertales, ya que se dataron en un periodo en el que aún no había Homo sapiens. También hay pruebas de grabados tallados en la pared de una cueva de Gibraltar, así como en una pequeña piedra, una lasca de sílex y en el hueso del dedo gordo de un ciervo. Aún no hay indicios de que los neandertales crearan representaciones reconocibles de, por ejemplo, animales o personas. Esto puede haber sido una innovación del Homo sapiens. Hay muchos de estos pequeños ejemplos aislados de cosas que hacían los neandertales. Este tipo de impulsos de comportamiento simbólico, pero no parecen durar mucho tiempo
ni conducir a algo más, como sí ocurre con las poblaciones de Homo sapiens. Por otra parte, nuevos estudios han proporcionado algunas instantáneas intrigantes de la vida familiar de los neandertales. Un análisis del ADN de los restos de 11 individuos hallados en una cueva de Siberia reveló que algunos estaban estrechamente emparentados y probablemente vivieron en la misma época, tratándose de una pareja de padre e hija, y algunos individuos que descendían de la misma madre o quizás eran madre, hija y nieta. Las similitudes genéticas eran muy elevadas entre todos los individuos estudiados, lo que indica que probablemente se trataba de una población muy aislada. Los hombres estaban incluso más emparentados que las mujeres, lo que sugiere que probablemente era más común que las mujeres se unieran a un nuevo grupo para encontrar pareja. Cuestión que se puede entender como una muestra de un comportamiento complejo en términos, por así decir, de las relaciones sociales y de parentesco. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Laura Montoya. A lo largo de su vida, Chico Buarque ha ido alternando su carrera musical con la de novelista y dramaturgo. Sus 3 últimas novelas, Budapest de 2005, Leche derramada de 2009 y El hermano alemán de 2016, han sido merecedoras del premio Jabuti y del premio Camões, 2 de los más importantes galardones literarios en lengua portuguesa de Brasil y Portugal, respectivamente. Este notable artista fue uno de los responsables de la enorme proyección internacional que la música popular brasileña tuvo en la segunda mitad del siglo XX. Se asoció con compositores e intérpretes de gran renombre, entre ellos Vinícius de Moraes, Antônio Carlos Jobim, Toquinho, Baden Powell, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Edu Lobo. Es conocido principalmente por sus canciones de refinada armonía, deudoras en parte de Antônio Carlos Jobim, y por sus letras que oscilan entre una temática de carácter intimista hasta cuestiones como la situación cultural, económica y social de Brasil. Durante la dictadura brasileña, el sencillo de protesta ligeramente disimulada, A pesar de usted, pasó desapercibido de alguna manera por los censores militares y se convirtió en el himno del movimiento democrático. Después de vender 100.000 copias, el sencillo fue finalmente censurado y todas las copias fueron retiradas del mercado. A pesar de la censura, canciones como Samba de Orly del 70, Construcción del 71, Acorda Amor del 74 y Vai Passar del 83 hicieron patente la continua oposición de Chico. También es cierto, sin embargo, que sus letras abordan temas de carácter más personal, con un aire sutil y en un contexto musical hondo y refinado. La canción A pesar de usted de Chico Buarque, que vamos a escuchar a continuación, puede parecer a primera vista un desahogo sobre una relación problemática. Sin embargo, detrás de las líneas, Chico revela su genialidad al hacer una crítica mordaz a la dictadura militar que azotaba a Brasil en ese momento. Al mencionar que el otro manda, Chico ya nos lleva al contexto político de la época, donde el tú de la canción representa a los responsables del régimen militar. La letra saca a la luz la opresión vivida por la sociedad brasileña, retratando a un pueblo que permanece en silencio por miedo a la represión, simbolizado por el falando de lado. A través de su música denuncia la violencia y la injusticia cometida por el régimen, alzando una voz de resistencia en medio de la adversidad. Sin embargo, incluso frente a este sombrío panorama, Chico trae un rayo de esperanza, la promesa de que en algún momento todo esto llegará a su fin y la vida volverá a la normalidad. A pesar de usted, es un ejemplo sorprendente de la capacidad de Chico Buarque para usar su música como instrumento de protesta y expresión artística.
Es una obra que trasciende el ámbito personal y se convierte en un grito colectivo de resistencia, impactando en la sociedad y dejando un legado de valentía y conciencia. Los invito a escuchar A pesar de você, de Chico Buarque. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Laraiá, 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 apesar de você, Hemos escuchado A pesar de usted, de Chico Buarque. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Conversamos a esta hora en Academia Libre sobre arte y cultura. Las noticias proceden de dos regiones diferentes del país y son interesantes cada una a su modo. La editorial Fondo de Cultura Económica y la Universidad de Concepción han acordado un convenio de trabajo para ayudar a la promoción de la cultura mexicana y chilena en la zona, que incluye la apertura de una librería en la Biblioteca Central de la Universidad
chilena, justamente en el campus Concepción, en la región del Biobío. Los detalles de este acuerdo fueron conversados en una reunión en la que participaron el director del Fondo de Cultura Económica en Chile, Rafael López Giral, y el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar. También asistieron a la cita la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, Jimena Goché Marchetti, la directora de Relaciones Institucionales, Moira Delano Urrutia, y el gerente comercial del Fondo de Cultura Económica, Matías Cerda Barrera. Al término del encuentro, el rector de la Universidad de Concepción manifestó que estamos muy contentos de poder materializar este convenio de trabajo que esperamos sea de largo plazo con el Fondo de Cultura Económica. En una primera etapa, hemos decidido y ordenado como universidad que pueda instalarse un espacio para el fondo en nuestro campus, en particular en la biblioteca. Este espacio es una librería que albergará parte del catálogo del Fondo de Cultura Económica, lo que permitirá abrir nuevos espacios para la divulgación de cultura de ambos países. Al respecto, el director del Fondo de Cultura Económica dijo que el ánimo es generar una vinculación con la universidad que se vea en distintas áreas. La primera es una librería que se está pensando para la biblioteca, y lo otro es la posibilidad que abren dos instituciones culturales tanto a internacionalizar algunas de las cosas de la universidad como a generar responsabilidad social en Concepción con proyectos culturales. Nosotros somos un ente público del gobierno mexicano que busca fomentar el pensamiento crítico en América Latina, por lo que en la Universidad de Concepción encontramos un aliado perfecto, subrayó. El rector Saavedra, en tanto, detalló que durante el mes de febrero se deben realizar las visitas técnicas para la habilitación del espacio y así, a partir de marzo, iniciar los trabajos de habilitación e implementación de la nueva librería. Se estima que su apertura tendrá lugar dentro del primer semestre de este año. Hay que decirlo, una noticia estimulante, esperanzadora en un país que vive cerrando librerías de norte a sur del país, en un país en que las escasas vitrinas de libros se han llenado de basuras de moda. Aquí tenemos en cambio a una editorial vinculada al espacio público de la cultura de México que edita títulos formidables, instalándose en la región del Biobío y potenciando el trabajo de extensión de la Universidad de Concepción precisamente en la misma zona. También de regiones procede otra noticia que nos traslada hasta Rancagua. Dinamizar la participación ciudadana a través de la utilización de espacios públicos y fortalecer el trabajo programático de organizaciones culturales y sociales de la región de O'Higgins son parte de los objetivos del programa Puntos de Cultura Comunitaria que dio inicio el pasado 24 de enero en el marco de una ceremonia encabezada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Universidad de O'Higgins. La actividad contó con la participación de 14 organizaciones culturales y sociales de la región que recibieron reconocimiento por participar en el Registro Nacional y convertirse en espacio validado como punto de cultura comunitaria. La Seremi de las Culturas, Flor Illich García, manifestó que Puntos de Cultura es un programa emblemático de nuestro gobierno, cuyo objetivo es fortalecer el trabajo con las organizaciones culturales de base comunitaria a través de recursos que les permiten generar planes de gestión sostenibles en el tiempo y un trabajo de acompañamiento y asociatividad desde el Ministerio de las Culturas de manera de fortalecer
y abordar el desarrollo del trabajo cultural territorial. Hay organizaciones que presentaron un plan dirigido a programación, fortalecimiento de gestión, equipamiento y va a depender de sus propias necesidades como comunidad la puesta en marcha de sus actividades, dijo. Las organizaciones que forman parte de los puntos de cultura comunitaria son Queltehue en Rancagua, Escuela Carnavalera Batuquebatu de Peumo, Centro de Desarrollo Sustentable en Pichilemu, la Agrupación Cultural Teatro Impronta de Rancagua, Espacio La Liebre de Machihue, Ecoescuela Artística Calfumalén de San Fernando, Arte Libre de Pichilemu, Agrupación Ruedas de Lamahue en Pichidegua, Fundación Cambalache también en Rancagua, el colectivo Bioenergía en la misma ciudad, el Centro Cultural para las Comunicaciones Aucán de San Fernando, la compañía de teatro La Maquinaria de Rancagua, el grupo juvenil Quetralmahue de Rengo y el Centro Cultural La Puerta. En esta primera etapa, la iniciativa contempla una inversión de casi 132 millones de pesos, distribuidos en 10 organizaciones culturales y sociales seleccionadas a través de un proceso de postulación con el fin de potenciar sus planes de trabajo y asociatividad con otros espacios. La delegada presidencial regional de O'Higgins, subrogante Marta Pizarro, agregó que hemos estado trabajando fuertemente con el gobierno del presidente Gabriel Boric en fortalecer los espacios culturales y cómo vamos salvaguardando y traspasando este conocimiento tan importante que realizan cada uno de los gestores culturales en los distintos territorios con las comunidades. Por su parte, Clemencia González, directora de Cultura, Patrimonio y Extensión de la Universidad de O'Higgins, indicó que la universidad ha respondido esta invitación del Ministerio de las Culturas presentando una propuesta técnica que incluye varios componentes como un encuentro regional de puntos de cultura, un trabajo de asistencia técnica para fortalecer la labor de los puntos de cultura, especialmente en las áreas donde presenten debilidades. Contempla igualmente el desarrollo de una guía metodológica para el trabajo con enfoque de género e inclusión a efectos de transmitir el sello de la Universidad de O'Higgins, descentralizar el conocimiento y estrechar los vínculos con las comunidades y finalmente un proceso de diagnóstico y evaluación durante toda la ejecución del programa. Las organizaciones de la región de O'Higgins que quieran formar parte del Registro Nacional de Puntos de Cultura Comunitaria pueden inscribirse en el sitio https://puntos.cultura.gov.cl. Es la información que nos llega y que tiene entre sus agentes destacada a la Seremi de las Culturas de la región, Flor Illich García, con quien me ha tocado trabajar en diversas oportunidades y es notorio el trabajo que realiza no solo en esta materia, sino que también dentro del ámbito cultural, por supuesto, en la realización y consolidación de las ferias del libro de la región. Muy bien por la zona, a esperar entonces el desarrollo de esta potente inversión local. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Baitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces.
Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.